Hola, ¿cómo están? Yo soy Clara Pablo y soy una paciente de MCI en Baptist Health. Y estoy hoy acompañada, muy feliz, porque voy a tener a mi oncólogo por 30 minutos para mí solamente, el doctor Guardiola. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Bien, todo muy bien. Qué bueno tenerte a mi lado. Lo mismo. Quizás te Siempre. empiece a hacer preguntas sobre mi caso. Eso lo dejaremos más para Para la el viernes consulta, que me toca la consulta contigo. Exacto. Bueno, estamos aquí hoy porque hoy estamos celebrando el mes de Breast Cancer Awareness y queremos hablar un poco de que nos cuentes un poco de información que podamos darle a mujeres que nos están viendo en este momento. Empecemos por el principio. ¿Cuándo una mujer debería empezar a hacer como screening para detectarse? Exacto, sí, es una excelente pregunta. Para empezar, creo que es el inicio de celebrar el mes de octubre como el mes que se reconoce el reconocimiento del cáncer de mama, es decir al mundo de que tenemos una forma de hacer detección temprana. Porque si de otra manera esperamos solamente para síntomas o signos, esta campaña de todo este mes no sirve. O sea, esto es para todas mujeres que, por ser mujeres, están en riesgo de tener cáncer de mama. Tenemos que hacerles saber de que hay una forma de detección temprana. Y esa detección temprana, que ahora vamos a hablar en más detalle, cambia radicalmente el pronóstico, lo que esperar de tener más chances de curarse de esta enfermedad, ¿no? Entonces, tu pregunta de cuándo empezar a hacer un screening, ha habido mucho debate de la edad, Sí. pero básicamente hoy estamos medio de acuerdo de que en la población en general 40 años pareciera que fuera, aunque obviamente tu caso hablaría en contra de eso, ¿no? No hemos podido decir empecemos a cualquier edad, porque eso significaría empezar con mamografías de detección temprana, a muy temprana edad, donde las chances de encontrar algo es bien bajo y la cantidad de potencial radiación que se daría a una mujer joven sería mucho en el transcurso de su vida. Sí. Es un target que se está moviendo, ¿no? Nadie puede decir que a 40 años me lo tengo que hacer y a 39 años y 360 días no. Pero por lo menos los lineamientos muestran, la estadística muestra de que esa sería la edad de empezar. Y a mí me diagnosticaron a los 36. Entonces, ¿cómo una persona antes de los 40 años, cómo una persona puede detectarse o cuidarse o estar revisándose para que no, o sea, no espere a los 40? Si yo hubiera esperado a los 40, Claro. no sabemos qué tan grande hubiera estado mi tumor. Exactamente. Si se hubiera regado un poco más o metastasizado. Ajá. Y eso hace la diferencia, porque Seguro. mucha de la gente que me decían, uno, está diagnosticado a los 36, pero por lo menos lo agarramos temprano. Claro. Y eso, o sea, es la diferencia, como dices tú, de vida o muerte, el que te lo detecten temprano versus que te lo detecten más adelante. Entonces acá viene también la clave de entender de que no solamente la mamografía es la detección temprana, y esto obviamente va ligado con lo que tú promueves, y muchas gracias por hacerlo, que es el autoexamen, ¿no? O sea, particularmente mujeres jóvenes tienen que reconocer su cuerpo, tienen que reconocer sus senos, y ante cualquier cambio es preferible levantar la bandera de que hay algo anormal y que sea una falsa alarma y no necesariamente asumir que porque no tengo 40 años no tengo un problema. Correcto. ¿No? Y es como, y si quieres podemos hablar de eso, es como My Campaign. Te toca tocarte. Yo empecé una campaña cada mes, porque no solamente el mes de octubre, que es el mes de Breast Cancer Awareness, sino todos los meses nosotros como mujeres debemos chequearnos, revisarnos porque como digo yo, te toca tocarte para que no te toque. ¿Por qué? Porque yo era muy joven para hacerme una mamografía y un ultrasonido, entonces si yo no me hubiera revisado y no hubiera sentido algo, no sabemos qué hubiera sido de mí, ¿no? A la edad que me hubiera tocado la mamograma. Por eso es tan importante que todos los meses nosotras como mujeres nos toquemos y nos revisemos, porque nadie conoce nuestro cuerpo más que nosotras. Ahora, una pregunta que me hacen a mí mucho es, ¿en qué momento del mes una mujer debería revisarse? Es buena pregunta, o sea, pasa que eso requiere también un poquito de concientización de una persona que sabe cuando los periodos menstruales, a esto digo, y los cambios hormonales. O sea que es muy difícil por ahí establecer una conducta, decir el 5 de cada mes hay que hacerse el examen de mama o algo de esto. Sin duda que uno espera, mientras está el momento de la ovulación, tener cambios consistentes con cambios hormonales, ¿no? Entonces, ¿antes o después de la menstruación? O sea, en realidad, como nosotros sabemos, la menstruación es como después de la ovulación, día después viene la menstruación si una mujer no se queda embarazada. Entonces, tiene que ser entre la menstruación y la ovulación, o sea, pasado ese momento. Eso es cuando el tejido mamario está más, por decirlo, en su estado basal, en su estado de base. Ahí es donde convendría hacerlo. Pero como bien digo, no debe ser tan estricto de que una mujer, sino que
comúnmente tampoco dejar de hacerlo. Si me estoy bañando, me estoy duchando, a la pasada también hacerlo, ¿no? ¿Y cómo una mujer se debe revisar? A mí me enseñaron, y si quieres usamos el izquierdo, porque el derecho todavía está muy sensitivo. Exacto. Me enseñaron a agarrar los 2 dedos aquí y agarrar del cuello, del hueso que está acá, y presionarlo como bajar hasta el pezón, ¿correcto? Sí. Entonces, de abajo, de donde están los... ¿Cómo se dice? Rib cage. Sí, la parrilla costal o las costillas. Las costillas, y entonces de aquí subir hasta el pezón. Y hacer esto de los lados igual, ¿no? Exacto. Y entonces es muy importante también revisarse debajo de la axila. Sin duda. ¿Correcto? Es muy importante. Lo estoy haciendo bien. Sin duda. Y hacer multiposición, o sea, levantar el brazo también, bajar el brazo, o sea, y reconocer, al margen de hacer una técnica bien estructurada para no perder segmentos, también hacer un poco de una pasada general también, claro, o sea, correcto. alrededor hay una técnica que también es circular, empezando del exterior, llegando hacia el pezón en el centro. Es como si uno rastrillara un terreno en busca de algo, por así decirlo, tiene que pasar por todos lados. Y si lo hace todos los meses, sabe si hay un cambio entre un mes y otro, por eso es tan importante revisarnos mensualmente, ¿no? Sí, sin duda. Estamos bien por ahí. Ahora, después de todo esto, de hablar de los síntomas, ¿cuáles son síntomas de cáncer de seno? O sea, generalmente de vuelta, el síntoma por ahí para una mujer joven sería lo que tú acabas de describir. Cuanto más autoexamen hagas, más chances es que el síntoma en realidad sea que detectes un bulto, ¿no? La realidad es que la mayoría hoy en día de los cánceres de mama se diagnostican en mujeres que no tienen síntomas. Esto de vuelta enfatiza la importancia de la detección temprana a través de una mamografía. Ahora bien, cambios típicos que uno debería acudir al médico, no quiere decir que va a terminar siendo cáncer, pero que tenemos que descartar, obviamente, la palpación de un tumor, el dolor del seno fuera de lo normal, del dolor común por ahí, los cambios hormonales, que sea un cambio en un seno sobre otro, un cambio unilateral en vez de un cambio bilateral, la descarga a través de un pezón, particularmente si es con sangre, un cambio en la piel que sobre el mismo seno. Eso es algo que vemos a veces como no es un signo muy frecuente, pero generalmente la gente lo interpreta como un rayo, una infección. Cualquier cambio del pezón, que el pezón se descame o tenga cualquier alteración, es preferible asistir y hacerse ver. Ahora, si encuentras un bulto, mucha gente me decía, no sé si esto es cierto o no, y aquí lo podemos aclarar, si se mueve no es malo, si no se mueve es malo. Bien, sin duda que no se puede con justa razón generalizar, en el sentido de que si uno descubre un cáncer muy avanzado, tiende a estar, cuando está muy avanzado, obviamente muy fijado, muy duro a los tejidos que se encuentra localizado, pero en sus estadios tempranos puede ser movible. O sea que como líneas generales sí lo utilizaría como para orientar, pero no haría una línea perfecta de división de que si se mueve no es maligno. Entonces, si encuentran un bulto o se sienten algo, lo primero que tienen que hacer es llamar a su doctor, que lo revise, que el doctor también lo revise, y él lo va a mandar a hacer un mamograma y un ultrasonido inmediatamente. Y si encuentran algo, le van a hacer una biopsia, ¿correcto? Seguro. Y ahí es cuando con la biopsia que sabemos si es maligno o benigno. Otra cosa que es importante aclarar a las mujeres es que para bajar un poco el nivel de ansiedad, cada vez que mandamos a alguien a biopsia, no quiere decir que va a terminar siendo cáncer. Esa es la verdad. Digo, porque esto, desde que uno escucha biopsia hasta que uno se hace la biopsia, pasa por miserias. Y en realidad las chances son bajas, pero reales. ¿Está bien? Ahora estamos buscando técnicas que disminuyan la chance de que cuando uno se le detecta algo anormal, vaya a biopsia con altas chances de que termine siendo algo maligno que requiere atención quirúrgica. Pero hoy en día muchísimas biopsias se hacen mujeres solo para confirmación y tranquilidad de que eso no es un cáncer. A mí cuando me hicieron la biopsia, la verdad que fueron las 12 horas más horribles de mi vida, el no saber, ¿no? Ya cuando uno sabe, sabemos que lo que nos va a pasar y podemos empezar a planear como nuestro tratamiento, pero esas horas son las peores horas de nuestras vidas. Todos lo sabemos, sin duda. Así que le agradecemos Seguro. eso. Hablemos de fertilidad. Sí. A mí, uno de mis tratamientos después de la cirugía que nos hicimos, que me hicieron, tú me dijiste que debería hacerme radiografía, ¿no? Cuando me la hice, justo antes de empezar a hacer la radiografía, me hicieron firmar un papel que decía que mi fertilidad podría ser afectada por la radiografía. Obviamente en ese momento yo como no tengo hijos y me pongo a pensar en lo que es mi futuro. Yo sabía que mi tratamiento, ya lo habíamos hablado,
yo no podía ni pensar en tener hijos hasta los 5 años después de yo empezar. O sea, porque yo iba a estar en tratamiento por 5 años y luego vamos a hablar de eso. Pero en mi mente, mi tumor era hormonal. Entonces mi mente no entendía cómo yo me iba a empezar a inyectar hormonas para preservar mis ovarios, mis óvulos. Función de ovarios. ¿Cómo yo iba a hacer eso si mi tumor era hormonal? Claro. Entonces explícanos cómo, dos partes, ¿no? Cómo el proceso, cómo el proceso de fertilidad versus con lo de radiación. Claro. Y cómo era... Uno se puede sentir confortable haciéndolo en el how was it contexto. safe? O sea, porque era bien seguro para mí yo poder hacerlo. Sí, con toda honestidad, para nosotros como médicos también es difícil aceptar la idea que tenemos que manipular, si se quiere usar la palabra, las hormonas para poder lograr, digamos, de forma segura, capturar óvulos para poderlos frizar para que tú tengas la posibilidad en un futuro de quedar embarazada, siendo que si los tratamientos te iban a alterar tu función ovárica. Ahora bien, las sabiendas de por cuál lo podemos hacer de manera segura, primero es porque ya tenemos bastante estadística a nivel no solo nacional, sino mundial, de que esa manipulación hormonal no aumenta el riesgo de que el cáncer vuelva por más que sea hormonal. Esa es la primera sabienda. Segunda sabiendas es que le tenemos menos miedo a una manipulación hormonal en corto tiempo. A lo que le tenemos un poquito más de respeto, si siquiera, es a la manipulación hormonal a largo plazo. Y esto está atando con los factores de riesgo que todos conocemos. Por ejemplo, el reemplazo hormonal en las mujeres posmenopáusicas es sabido que aumenta el riesgo, pero porque generalmente estas mujeres lo toman por muchos años seguidos y demás, desde que empiezan con síntomas de la posmenopausia. Entonces, hoy podemos concluir seguramente que si uno hace de forma controlada una preservación de óvulos con un especialista certificado en la materia y con coordinación con el oncólogo y con los tratamientos, esto se puede hacer de manera segura y, como tú bien dices, es algo muy importante. No podemos permitir que una mujer no pierda su capacidad de ser madre con su propio óvulo solo porque estamos tratando una enfermedad muy, muy agresiva, ¿no? No, claro, y yo siempre decía, yo quiero estar viva para estar con los niños estos que quieren que yo que pongan el freezer, ¿no? Entonces, para mí siempre fue muy importante eso y también algo que me ayudó a mí como paciente, y te lo digo abiertamente, es que mi doctor de fertilidad era el doctor de la familia de Baptist, el Dr. Eiserman, y él de un centro de excelencia, pero lo que me dio tranquilidad es que ustedes dos estaban en comunicación todo el tiempo. Seguro. Entonces, eso para mí me dio una paz mental y decía, bueno, si mi oncólogo dice que está bien, entonces estoy tranquila y ellos están hablando y eso hace la diferencia completamente, así que te doy las gracias por gracias estar a ti ahí. por dejarme hablemos entonces de mi tratamiento. Después de hacer la fertilidad, de reservar mi fertilidad, hicimos lo que es, yo no tuve que hacer quimioterapia. Sí. ¿Por qué no tuve que hacer quimioterapia y por qué tuve que hacer radiografía? Perfecto. Entonces, acá viene después, obviamente, aclarando el caso de Clara, después de que tenemos el diagnóstico de cáncer de mama, que de vuelta, para enfatizar y no necesariamente para asustar a la población joven, Claro. Lo que le pasó a Clara realmente no es tan común, pero sí hay que hacer awareness porque pasa, sin duda que pasa, y este awareness, o sea, este reconocimiento de esto lleva a que podamos pasar el mensaje. De vuelta, enfatizo en lo grande que estás haciendo esto del autoexamen, que es lo que diríamos salvaguarda a la mujer joven que no está en edad de mamografía. Pero en principio, como lo detectamos relativamente temprano, si bien eso no es la única salvedad de que te permite evitar quimioterapia o cualquier tratamiento, la razón es que la detección temprana nos dio la oportunidad de evitar un tratamiento un poquito agresivo que sería la quimioterapia, pero tuvimos que confirmarlo de manera genética, o sea, tuvimos que mandar tu tumor a analizar de manera genética para entender si él era agresivo, independientemente de haberse pescado a estadios tempranos. Por suerte descubrimos que tu cáncer no era lo suficientemente agresivo como para justificar un uso de quimioterapia con sus potenciales consecuencias a largo plazo. De vuelta, no estoy hablando mal de la quimioterapia a veces se necesita y cuando se necesita es porque el beneficio es mayor que el riesgo. Que el riesgo, correcto. En tu caso concluimos lo contrario y por ende, con justa razón evitamos eso. Yo creo que eso fue, digamos, de todo lo que te ha pasado, lo más
digamos, las mejores de todas las noticias Totalmente. dentro del tratamiento. Me puse muy feliz cuando me dijiste esto. Exacto. Lloré. Me alegro que esto sí, eso sin duda, y eso gracias de vuelta digo a que nos diste la capacidad de usar la genética para entender si lo necesitabas o no, y nos diste la oportunidad de eso, porque de vuelta digo, la detección fue bastante temprana. Si la detección hubiese sido tardía, no hay a veces genética que valga, hay que hacer quimioterapia porque se lo detectó tardíamente. Entonces, la radiación, por justa razón, se optó por conservación de seno. De vuelta, para explicar rápido con las mujeres que están viendo este video, no piensen que por quitarme el seno tengo mejores riesgos. Esa no es la verdad en la gran mayoría de los casos. Eso a mí de verdad que no me lo esperaba ese cuando me lo contaste a mí. Exacto. Muy importante. Tenemos de vuelta, digo, mucha ciencia. Si hay algo positivo que podemos sacar de cáncer de mama es que es lamentablemente tan frecuente que básicamente la estadística se vuelve ciencia. Y ya llevamos bastantes años de preservando senos científicamente a nivel mundial y podemos concluir que en el caso concreto, donde se puede conservar senos, se prefiere eso. Sí. Para eso se tienen que alinear varias cosas. Primero, que tú no tuviste una chance muy alta de hacer cáncer de mama desde un punto de vista de tu genética que heredaste de tus padres. Una vez que confirmamos eso, lo próximo es... Mi BRCA fue negativo. Exacto. El test genético de Clara fue negativo y por ende nos permitió decirle, mira, esto lo que pasó fue mala suerte, pero realmente tú no tienes más chances de hacer un nuevo cáncer o de que él vuelva si tú haces, si obvias hacer una mastectomía. Entonces, una vez que obviamos la mastectomía con justas razones, sí o sí tenemos que hacer radiación en ese seno. Y la razón de ser es que de otra manera el riesgo de que él vuelva en el mismo seno es más alto de lo que nos podría mantener confortables. Con esto que quiero decir que para poder conservar seno, sí o sí una mujer joven como ti que se saca un tumor y solamente se extrae la parte del tumor pero deja el seno intacto, radiación tiene que venir después. ¿Está bien? Y para completar, como tú bien dijiste, como era un cáncer que mostró alimentarse hormona, que es básico, eso hay que hacerlo en todo diagnóstico de cáncer de mama, el bloqueo de esa hormona es el objetivo mayor a largo plazo. Y es por eso que hoy tú estás bajo estos tratamientos con nosotros, ¿no? Sí, pero volvamos a la radiación. Sí. ¿Los efectos secundarios de la radiación cuáles son? Básicamente hay efectos a corto plazo, que son el quemar la piel, el cansancio, el sentirse fatigado, un poquito nauseabundo, y puede haber efectos a largo plazo, como por ejemplo la radiación que se recibe en los tejidos aledaños. No hay mucho análisis en cuanto a honestamente la cantidad de radiación que se da en el seno que imparten los ovarios. Distinto es cuando uno se da radiación directa a la parte pélvica, por ejemplo, cuando hay un tumor en el cuello del útero o en el útero. Pero de vuelta digo, el manejo antihormonal puede, en teoría, causar una posmenopausia o perimenopausia que impida que el paciente, cuando termina sus tratamientos, años después, pueda concebir. Y ahí es donde viene la fertilización y todo lo que hicimos en ti para evitar esa situación. Correcto. Pero, por ejemplo, a mí todavía, un año y medio después, todavía sigo sintiendo síntomas de radiación. Tuvo un momento que me dio recall radiation, donde mi seno volvió a ponerse quemado rojo, sin recibir radiación. Fue algo súper raro, pero el doctor lo llamé inmediatamente friqueada, como normal. Pero me explicó que es normal, que eso pasa de vez en cuando, donde tu cuerpo piensa que está recibiendo radiación. Entonces yo recibí radiación doble. Exacto. Como una manera de decir eso. Como una manera de decirlo, no hemos descubierto que las personas que lamentablemente tienen esto que se llama radiation recall, que tratarlo de traducir al español sería como el regreso del efecto de la radiación que te diste tiempo atrás. Eso generalmente se ve en exposición al sol, se ve ciertas veces cuando hay un antibiótico que uno tiene que tomar, puede salir la radiación a flor. No hemos descubierto científicamente que cuando eso pasa, que realmente tú te estás derivando de un maleficio de esa situación, lo que nadie quiere pasar por una segunda tanda de radiación, dolor, inflamación y demás, claro. No. Pero la mejor parte de radiación es cuando termina y es cuando uno llega a tocar la campana. Sin duda. O sea, la verdad que ese momento para mí fue demasiado. Hay video, cada vez que lo veo, de verdad que me dan ganas de llorar, porque yo pasaba por esa campana todos los días y la verdad que yo quería tocarla. Más sigo pasando por ahí, no la he vuelto a tocar nunca, no la quiero volver a tocar en mi vida. Pero es un momento súper lindo y es como, ahí estábamos todos mis doctores y todas mis enfermeras y juntos celebramos lo que fue el término de esa etapa, ¿no? De yo tener que ir al hospital todos los días.
de verdad que yo sabía que me iban a hacer falta, pero cada 28 días los vuelvo a ver. ¿Y por qué tengo que ir al hospital cada 28 días? Por 5 años. Te extrañamos, todos los meses te tenemos Por que eso ver. es, porque quieren verme. So, básicamente optamos en ti en serlo, si bien con justa razón dejamos la quimioterapia de lado, igual queremos ser los más agresivos para disminuir cualquier riesgo a futuro. Porque Entonces, los primeros 5 años son los más críticos, ¿correcto? los más críticos, sin duda. ¿Por qué? Es generalmente cuando, si hubo una célula cancerígena que quedó en el cuerpo, no por falla del cirujano, no por falla de la radiación, sino que a veces escapa una célula al tratamiento o se vuelve resistente desde el principio, uno quiere, si ya supo que se alimentó de hormona, quiere deprivarla de esa hormona por mucho tiempo. Y la razón de ser es que como la célula que hace a la célula cancerígena es una célula, en teoría, inmortal, en realidad uno tiene que pasar mucho tiempo deprivándola de su nutriente, por así decirlo, para lograr un objetivo a largo plazo. Y eso, si bien suena lógico y racional, hasta que no se demostró y se pudo probar que bloquear la hormona por 5 años lleva a salvar vidas, no solamente a disminuir chances de que vuelva, hasta ese momento no era la práctica común. Desde que se demostró que el primer antihormonal, el tamoxifeno, disminuía el riesgo de que los cánceres vuelvan en cáncer de mama hormonodependiente, se volvió habitualmente, todo el mundo toma 5 años. Fuimos un poco prisioneros de esa información inicial de la década de los 80, en el sentido de que, bueno, 5 años, y ahí todos empezamos a preguntarnos, ¿por qué tal más? Claro. ¿Verdad? Recién últimamente nos estamos preguntando qué tal menos, pero es difícil de responder una pregunta de cuál es la duración real. Porque cuando nos demuestran que 5 años da tanto beneficio, es difícil decirle, Claro. Señora Clara, Pablo, vamos a hacerlo 3 años nada Claro, más. Me sí. explico, es ir en contra de la ciencia, por eso nos tenés que visitar todos los meses. Por 5 años para darte tu bloqueo hormonal ovárico y tú te tomas tu píldora antihormonal. Sí. O sea, lo que estamos haciendo con Clara es un doble bloqueo hormonal, estamos bajando la producción de hormona del ovario y bloqueando la producción de hormona de otro lado, con un medicamento que se llama tamoxifeno. O sea, todas las noches yo me tomo tamoxifeno y cada 28 días yo voy al hospital donde me sacan sangre, me chequean CBC, ¿no se llama? Donde me chequean mis hormonas, mis químicas, todo. Y aparte de eso me agarran un, no sé, I don't know if you have footage of me at the hospital, ¿no? I think so. Y entonces a cada rato, cada 28 días, agarran una inyección muy grande y me inyectan un implante en el ovario. Cada mes, un mes cogen la mano izquierda, el otro mes siguiente la mano derecha. Y lo que hace, ahí estoy en el hospital haciendo mi tratamiento mensual. Y lo que hace eso es que bloquea lo que es, me da una temprana menopausia. Ahí está la inyección, una menopausia temprana con los side effects de menopausia. Me dan los hot flashes famosos que le dan a una mujer que está pasando por menopausia. Tengo todos los side effects que tiene una mujer de edad mayor, pero yo pienso que ya me estoy volviendo experta cuando me toque de verdad. Seguro. ¿No? Estamos entrenando para esa Me están entrenando para cuando me toque de verdad. Sí, y creo que esto es importante también tocar un tópico que es la posmenopausia que está pasando, altamente que sea temporaria. O sea que cuando terminemos con esto, tú vas a ser lo suficientemente joven, porque eres muy joven. O sea que cuando pasemos estos 3, 4 años más adelante, tú vas a resumir probablemente tus periodos menstruales y vas a poder Esa quedar... parte no me va a gustar. Y vas a poder quedar, en teoría, embarazada de manera natural. Sí. Y por eso frizamos los óvulos. Claro, hemos frizado los óvulos porque no podemos volver el tiempo atrás. Digo, si Dios no quiera, en 5 años, 3 años y fracción de aquí, tú no resumes una menstruación normal o es difícil quedarte embarazada, tienes tu opción. Claro. Pero si no, te quedas embarazada de manera natural. Y eso, Correcto. otro punto para las personas que están escuchando, no es que una persona que ha pasado por cáncer de mama hormonodependiente no puede quedar embarazada. Eso es un mito, todo lo contrario, y se puede hacer de manera segura. Genial. Pues nada, Mutok, muchísimas gracias por Gracias tu a ti. tiempo, gracias por siempre estar aquí. No, por favor, para lo que necesites. Gracias por todas las preguntas. La verdad que yo, aunque soy paciente tuya y te veo todo el tiempo, me gusta. Tengo muchas preguntas que me hacen a mí, que yo me hice en mi momento cuando me diagnosticaron por primera vez. Te agradezco por salvar mi vida. No, no es para tanto, no. Y gracias por todo lo que hace, por tus pacientes. Eres un doctor excelente y la verdad que siempre me he sentido muy cuidada, así que te lo agradezco abiertamente.
Y gracias por tomarte el tiempo, por el rosa, por apoyarnos a todos. Seguro. Y les recordamos que es muy importante, te toca tocarte, es muy importante encontrarlo temprano, porque eso puede ser la diferencia entre la vida o muerte. Seguro. Así que no Sí, pregunta. Te agradezco muchísimo tus palabras y lo mismo por lo que estás haciendo desde tu campaña. Creo que es importante. Nosotros estamos generalmente en la trinchera, digamos, haciendo el trabajo una vez que el diagnóstico pasa. Lamentablemente tenemos poca opción de hacer el trabajo de educar, detección temprana y eso. Prevención. Entonces los pacientes, particularmente claves como tú, hacen sacar la voz al aire. Y si alguien puede hacer una diferencia entre lo que era la estadística de hace 50 años atrás y la actual en cuanto a lo que esperar de cáncer de mama, uno va a encontrar que hemos mejorado mucho los tratamientos, pero en realidad la gran diferencia la hace trabajos como el tuyo, la detección temprana. La detección temprana hace la gran diferencia. Sin duda nosotros podemos seguir tratando y podemos curar detecciones tardías, pero sabemos que el éxito recae en que la gente escuche, la gente se eduque. Y creo que si bien, como tú bien dices, el mes de octubre es simbólico, lo tenemos que hacer todo el año. Pero por lo menos el mes de octubre lo tenemos que súper enfatizar. ¿Okay? Correcto. Así que te toca tocarte para que no te toque. Bueno, muchísimas gracias. Que tengan un feliz día y Happy Breast Cancer Awareness Month.